Shalom Shalom, Parashat Tetzaveh. En nuestra parashá, al final de ella, precisamente en la Aliyah Shvi'i, en el capítulo Lamed 30, desde el versículo Aleph hasta el versículo Yod, donde termina nuestra parashá, la Torá relata cómo se tiene que construir un mizbeach muy especial, o sea, un altar pequeño y especial, en el cual se van a ofrender, se van a quemar inciensos, se va a hacer el saumerio, y esto es el mizbeach aketoret. La Torá dice así: Beasita mizbeach miktar ketoret, atzei shitin ta'aseoto. Vas a hacer un mizbeach, un altar para el saumerio de madera de acacia. Tzei shitim son las maderas de acacia con las que también se construyeron las tablas con las cuales se hizo el cuerpo del edificio que es el Mishkan. Y después dice la Torá sus medidas. Amá orcó va a tener un largo de una amá, que es más o menos medio metro. Una amá es la distancia que va desde el codo hasta el dedo medio. Esta distancia es lo que se considera, según la Torá, una amá, y va a ser cuadrado. Beamá rojbo, rabúa, o sea, cuadrado y ye. Beamatain comató, va a tener 2 amot de alto, o sea, más o menos 1 metro. Mimenu carnotav, y también va a tener como unos cuernos, o sea, unas salientes en las puntas, algo que va a sobresalir. Betzipita otozahav, lo vas a cubrir de oro, esta madera la vas a cubrir de oro. Et gago, también la parte de arriba del altar, donde se va a poner las brasas para quemar el saumerio, se cubre de oro. Bet kirotab, las paredes, sabiv alrededor. Bet karnotab, también los cuernos que están en cada una de las esquinas, esas salientes. Beasítalo zer zahav, sabiv, y le vas a hacer una corona, una coronilla que lo rodee. Beshtei tabaot zahav ta'aselo, va a tener 2 argollas de oro en los costados para pasar a través de ella unos palos como unas especies de vadim que eran de madera recubiertos en oro para cargarlo en el momento que había que moverlo. Como ya sabemos, todo el Mishkan, todo el tabernáculo era portable, se armaba y se desarmaba y había que cargar los objetos que estaban dentro, que eran los más importantes, y para eso se utilizaban diferentes métodos. Con respecto al Mizbeach Aktoret, era a través de, de estos dos palos que con ellos se tomaba el Mizbeach. También la Torah nos enseña acá dónde tiene que ser puesto. Benatata oto lifnea parojet, lo vas a poner delante del velo que separa el Kodesh del Kodesh HaKodashim, o sea, el Kodesh donde estaba la menorá, donde estaba la mesa y este altar, y del Kodesh HaKodashim, que es la parte más sagrada del Mishkan, donde se encontraba el Aarón Abrit. Asher al Aarón Edut, o sea, frente al Aarón Edut por fuera. Livnea parojet asher ala edut, asher yevaet lejashama, que yo allí me voy a reunir, me voy a encontrar contigo. O sea, Kadosh Baruj Hu iba a hablar con Moshe desde el Aarón Haedut, como se sabe, del arca del testimonio. Beiktir alab a Aarón ketoret samin, y sobre este altar va a va a quemar Aarón el saumerio, boker boker, cada mañana. Behetivo et hanerot yaktirena. Cuando también prenda las velas del candelabro, va a hacer este otro servicio que es quemar el ketoret, quemar el incienso. Este objeto, este kli, que forma parte de los objetos con los cuales se hace el servicio diario en el Mishkan y después también en el templo, en el Bet HaMikdash primero y el segundo, curiosamente es un kli que no fue mencionado en la parashá anterior, en la parashá de Trumá, cuando se mencionan todos los objetos y los keilim, todos aquellos objetos de poder, entidades de poder que son las que van a formar el Mishkan. Cuando se habló del Arón, del arca sagrada, se habló de la menorá, del candelabro, de la mesa,
no se habló de este Ktoret, de este Mizbeach, de este altar, sino que se trata en esta parashá, que al principio de esta parashá se habló de la ropa del Kohen Gadol, y ahora, terminando la parashá, se habla precisamente de este objeto del Mizbeach Ktoret. Entonces la pregunta que todos los comentaristas hacen y cada uno responde en diferentes kivunim, en diferentes direcciones, es por qué esperó la Torá hasta este momento y no lo mencionó junto con los demás kelim, con los demás objetos de poder que ellos se encontraban dentro del Kodesh y del Kodesh HaKodashim. El Midrash Tanhuma nos dice en forma simple pero muy amuká, profunda, que es la que vamos a tratar de estudiar en esta entrega, lo siguiente. Dice: Ambru sheleachar shetziva Hashem et Moshe al Mishkan, después de que Akadosh Baruj Hu le ordenó a Moshe la construcción del Mishkan, del tabernáculo, Amarlo le dijo: Mikol hakorbanot, de todos los sacrificios, eini rotze ela et hareach. Lo que más quiero o lo que más me importa es el olor. Le fija Hasá Mizbach Toret. Y es por eso que fue mencionado acá el Mizbach Toret. O sea, que toda la construcción del Mishkan, con todos sus diferentes objetos y sus diferentes entidades, para los sacrificios, el servicio diario en el Mishkan, después en el templo, es como un gran sistema. Pero va por sobre ese sistema justamente la quema del saumerio, siendo que Akadosh Baruj Hu encuentra eso reach nijoach lifnei Hashem, o sea, que es como una especie de poder especial, de algo muchísimo más profundo, que Akadosh Baruj Hu valora más incluso que el resto de los sacrificios que se traían en el Mishkan, en el tabernáculo, y como dijimos también después en el templo. Dice el Zohar, trae el Zohar HaKadosh en la parashá de Vayakel, o sea, al final del Sefer Shemot, un estudio bastante intenso y bastante importante sobre precisamente la realidad del Mizbach Ktoret y la realidad del Ketoret, o sea, del Mizbeach, donde se realizaba el saumerio. Y el Zohar dice así: Vayaz Mizbach Miktar Ketoret, y tendrás que hacer un altar del incienso, como leímos en nuestra parashá. Aikra itle istakalana be. Dice el Zohar, este pasuk hay que reflexionar sobre este pasuk, observarlo bien. Begin de tren metbachin habu, porque en el Mishkan Bemet habían tren mitbachin, habían dos altares. Matbeja de Alvan, estaba el Mizbeach, el altar de las olot, o sea, de los animales, que se encontraba afuera del edificio, en el patio. Umat veja de Ktoret Busmim, y estaba el otro altar, que era el altar del Ketoret, del saumerio, o sea, de las especies. Da levar, veda lego, uno afuera y otro adentro. El que estaba afuera era el altar de los animales, y el que estaba dentro era el altar de los busmim, o sea, de las especies. Estamos hablando del saumerio, que se fabricaba reuniendo 11 especies distintas que se molían y se transformaban como una especie de polvo que se ponía sobre brasas, y sobre eso salía un grato olor delante de Hashem. Entonces pregunta inmediatamente el Zohar sobre este punto que acabamos de mencionar: Hay matbeja de Ktoret, este altar del Ketoret de Hiu Penimaah, que estaba adentro, o sea, en la parte interior del Mishkan, Amai ikre Mizbeach. ¿Por qué se llama Mizbeach? ¿Por qué se llama altar? Vea lo devachin be devachin, ya que no se sacrifican sobre él sacrificios. Un Mizbeach alda ikre, y un Mizbeach, un altar, se llama así por el hecho de que sobre él se sacrifican sacrificios.
En hebreo, a diferencia del español, del castellano, la palabra mizbeach, que la traducimos como altar, viene de la misma raíz de la palabra zoveach, que significa faenar los animales. O sea, hay una directa relación lingüística entre el objeto, que es el altar, y lo que se realiza en ese objeto, digamos, en esta estructura, que es el altar, el mizbeach, que es lizvoach zvachim, o sea, sacrificar animales. Entonces nos encontramos ahora con un mizbeach del Ketoret, donde no hay sacrificios de animales. Allí no se sacrifican animales, ahí se ponen unas brasas, sobre esas brasas se ponen estos polvos que hacen salir gratos olores delante de Hashem. Entonces, ¿por qué la Torah lo llama mizbeach? Ela, responde el Zohar, begin de batil bekafit lekamasitrin bishin. ¿Por qué? Porque en este lugar se anula y se somete lejama sitrin bishin a los aspectos varios de la sitra ájara, o sea, del otro lado. Ubegin de Jahu Sitra Bisha Kafit, y por cuanto que el otro lado, el lado oscuro, Kafit, es sometido, lo yahil le shaltaha, no puede gobernar, velo le meheve categora, y no puede transformarse en acusador, vealda ikre mizbeach, y es por esto que se llama mizbeach. O sea, el Zohar está diciendo desde su punto de vista que el hecho que este pequeño objeto no tenía 1 metro, ¿no? Y tenía este cuadrado encima, donde se ponían las brasas y se quemaba y salía un grato olor, se llama mizbeach, se llama altar, porque sí hay un sacrificio allí. Pero no es un sacrificio de animales, sino se está sacrificando lo negativo. Se sacrifica precisamente la sitra ájara, todo aquello que es considerado desde el punto de vista de la Torá como lo negativo, como lo contrario a la kedushá. Lo contrario a la santidad es aquello que conocemos como la clipá, la tumá, la impureza. Y eso se sacrificaba, se destruía, se anulaba precisamente en el servicio del ketoret, del saumerio. Kad hahu sitra bisha aba hame ashana de ketoret, dice, continúa el Zohar y dice, cuando la sitra ájara, cuando este lado oscuro veía el humo que salía del ketoret, del incienso, de salik it kafia, se sometía inmediatamente, ve arak, y se escapaba, velo yahil le kareva, y no se podía acercar al mashkena, a que al mishkan, o sea, al tabernáculo. O sea, el Zohar nos está enseñando que la actividad esta que nosotros conocemos como el saumerio, el juntar estas especies, 11 en total, y transformarlas en polvo, quemarlas sobre estas brasas, hacer que este grato olor salga, era algo bastante más profundo que simplemente traer un grato olor dentro del edificio, dentro del Mishkan, sino que tenía una finalidad espiritual muy profunda, que era eliminar precisamente lo negativo en el mundo. Hay algo en la composición de esto de saumerio que hace precisamente que las malas energías del mundo desaparezcan, y por lo menos en este lugar, en el Mishkan, no estén presentes. Begin de lo it zahe, continúa el Zohar, velo it aref hahohet badele ela, bar kutshabrihu bil jodoy. Y además del hecho de que el sitra ájara no es pura y está mezclada con otras cosas, la única alegría posible que existía en el Mishkan este y en el Mizbeach este del Ketoret era la alegría de Akadosh Baruj Hu. Begin de Haviva Kol Kach, porque era muy querido por Hashem, como habíamos estudiado ya también en el Midrash Tanjuma, de por qué el Mizbeach Haktoret se ha expresado, estudiado en la Torah al final, como una situación que va más allá de las construcciones que ya vimos y de los objetos que ya estudiamos. Pero además de eso, acá el Zohar dice que Behahu Het Vadeleela, en aquella alegría superior
que es la que tenía Kadosh Baruj Hu, porque se quemaba el saumerio, solamente participaba Hashem. ¿Por qué? Porque en el Mizbeach que estaba fuera, el Mizbeach que estaba en el patio, allí donde se quemaban los korbanot, los animales, la Sitra Achara, el lado malo del mundo, recibía algo siempre. Hay toda una serie un sistema completo de cómo los korbanot se realizaban afuera, en el patio, cómo se quemaban los animales, cómo se repartían, cómo se cortaban, etc. Y en todos estos procesos hay partes que se dejaban como si fuese una especie de soborno al otro lado, o sea, a la clipá, a la tuma, a la impureza, para indicarnos que hay ciertas actividades humanas en las cuales no puede ser rechazado por completo, no se puede obviar por completo, que hay ciertas formas de negatividad que tienen que estar presentes y que no las podemos eliminar, porque si no, esa actividad no se podría realizar. Hay muchas cosas así en la vida, donde a veces es necesario para poder llegar a fines más altos, realizar cosas que son parte también de un cortuf, de algo de negatividad. En cambio, en el Mizbeach estaba dentro el Penimí y por eso estaba cubierto. Allí no hay nada de negatividad. Ahí todo es algo en lo cual se expresa la conexión que hay entre las diferentes especies del saumerio que realizan precisamente este actará, esta quema, esto que se quema y este grato olor que sale de esa quema. Continúa el Zohar y dice, debido a esto, debido a la hetva, a la alegría tan honda que tiene a Kadosh Baruj Hu de la peulá esto de hacer el Ketoret, trae Caim Hahu Mizbeach Ela Lego, estaba dentro del Mishkan, de Hay Iu Mizbach de Birhaan, que se transformaba precisamente en el Mizbeach de las Brachot, o sea, de las bendiciones, Ishtakahu Be al Derech Satin Me'aina, como es el Derech, como es la costumbre que tenemos de que cuando queremos que algo tenga Berajá, que algo tenga bendición, lo tratamos de mantener siempre apartado del ojo, o sea, cubierto. Como dice el dicho de Hazal, escrito en muchísimos lugares, en abraha shroya, la abraha no baja, ela bamakom asamui min ha'ain, sino en un lugar que está oculto del ojo. O sea, que para que algo tenga un éxito hay que tratar muchas veces de mantenerlo en secreto. Y que en el momento que ya se exprese totalmente. Pero hasta entonces es mejor mantenerlo en secreto. Y esto también trae un limud, un estudio a nivel de midot, a nivel de comportamiento humano, de que una persona no se vanaglorie de algo en el transcurso de que lo está haciendo, sino que cuando ya esto esté completo, Baruch Hashem, se completó, pero que entienda que depende también el triunfo de cuánto él es sanúa, cuánto él es recatado en aquello que hace y no lo quiere publicar, sino que lo mantiene en forma discreta hasta que Akadosh Baruj Hu decide que se llegó a su fin y que se ha tenido un éxito. Esto es una de las formas de expresión, unas formas de estudio justamente del Mizbach HaKtoret, del altar del saumerio. El Zohar sigue y dice, Ma ketiv be'aron. Trae además otro punto muy importante del Ketoret, que nosotros vamos a encontrar en una parashá más adelante en la revolución de Korach. Cuando Korach quiso rebelarse en contra de Moshe Rabenu y recibió como castigo que la tierra se lo tragó, o sea, desaparece esa idea del mundo, en ese momento, después de que esto ocurre, Am Israel sienten que Moshe y Aarón se están comportando de una manera demasiado cruel, entre comillas, con el pueblo. Y comienzan a hablar en contra de ellos. Akadosh Baruj Hu se disgusta y comienza una magefa, una epidemia. Y esta epidemia estaba cobrando muchas víctimas. Entonces, ¿qué hace Aarón? Va hasta el Mishkan, toma una pala y saca parte del saumerio y lo lleva al lugar donde estaban las personas falleciendo y lo pone allí porque este Ketoret
este saumerio tiene una segulá, tiene un poder especial de poder detener la muerte. Y así dice el Zohar, Beyamot ben Hametin u ben Haim, separó Arom entre los vivos y los muertos. Uteatzer amagefa, y se detuvo la epidemia. De kafit lele malach hamavet, de lo yachil le shalta klal, velo le meeved dina. ¿Por qué? Porque el Ketoret tiene ese poder de detener el din, o sea, detener las acusaciones que puede traer el malach hamavet, el ángel de la muerte, que simplemente al acusar a la persona encontramos que no tiene los suficientes méritos para seguir vivo, por eso fallece. Entonces el Ketoret el saumerio tiene la posibilidad de detener esta situación no grata. Simana da itmasar beyadana. Hay un simán, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, de itmasar beyadana, que está en nuestras manos, bechol atar, de que hambre behavana o berreuta de liva, en cualquier lugar donde se realice con kavaná, con concentración, berreuta del IVA, y con voluntad del corazón, o sea, forma profunda, uvda de Ketoret, la lectura de cómo se hacía el Ketoret, de los Shalta Motana Bejahu Atar, que no va a presenciar, no va a tener poder la muerte en ese lugar. Veloy Tazak, que no van a haber daños, Veloy Yachlin Shear Hamil de Shalta, y que no van a poder los otros pueblos tener poder en ese lugar. Bejahu Atar en este lugar. ¿Qué es lo que el Zohar está indicando? El Zohar continúa hablando de las segulot, de los grandes niveles y de las cosas tan importantes que el Ketoret tiene, y comienza, como dijimos, con esto de que puede detener, detener la destrucción y los daños y el shiltón y el poder de los otros pueblos. ¿Por qué? ¿Cuál es el sod que está detrás? Rabbi Shimon Bar Yochai lo va a expresar en unas líneas más en el texto, cuando habla, y lo entendemos según la tradición que hemos recibido de las explicaciones del Zohar, que se considera al Mizbeach, a Ketoret, o sea, al altar, como la sefirá de Malchut, que es la sefirá última, la de Malchut. Y en cambio, cuando tenemos a Kadosh Baruj Hu, Hashem Itbaraj, se considera el Zerampin, o sea, la potencia, el poder de Akadosh Baruj Hu en el mundo a través de 6 sefirot que se despliegan desde Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Eso es el Zerampin, las 6 sefirot. Y el Malchut, referido en este punto, sería el Mizbeach. Y aquello que une a Kadosh Baruj Hu con el Malchut es justamente el Ketoret, el Miktar, o sea, esta reunión de especias que se muelen y puestas sobre estas brasas hacen salir un humo con un grato aroma. Esto es el sod final, por ponerlo en términos en esas palabras, de la importancia del Ketoret, porque a través de él unimos a Hashem Itbaraj con el mundo en el que estamos, que se considera o manifiesta a través de la sefirá de Malchut. O sea, la unión final que tenemos de la presencia de Akadosh Baruj Hu entre nosotros se da precisamente a través del saumerio, a través del Miktar Ketoret. De allí la importancia de su lectura, como también dice Rabbi Shimon, Simana da itmasar beyadana, este simán está entregado en nuestras manos, que la lectura del Ketoret, que es finalmente la expresión de la unión de Hashem a su mundo, de Akadosh Baruj Hu con el mundo que creó, es lo que ayuda justamente a que la vida esté presente y los daños lejanos. De allí que tenemos costumbre de leer el Ketoret por lo menos 3 veces al día, 2 veces en la tefilá de la mañana y una vez la tefilá de Minjá. Y muchas personas también tienen costumbre de escribir el Ketoret o pedirle a un sofer que lo escriba en claf, en pergamino, y tenerlo como una especie de cuadro en la casa, puesto en alguna de las paredes, en la imagen misma de la unión que hay entre Hashem Itbaraj y Am Israel, considerado el Malchut, el Mizbeach del que estamos hablando,
está justamente en esas palabras, en la forma en que esas palabras se leen, en la forma en que eso nos recuerda justamente lo que Aarón a Cohen hacía Boker Boker, o sea, traer, presentar este sacrificio muy especial que elimina, como dijimos, la Sitra Ahara y por eso se llama Mizbeach. Que era Hashem, que nuestros pensamientos se purifiquen, que sean gratos olores delante de Akadosh Baruj Hu, y de esa manera podamos ver mucho más patente la presencia de Hashem en su mundo, la presencia de Hashem dentro de la Sefirá de Malhut, que finalmente es la realidad que nos rodea y en la que estamos y en la que vivimos.